Quinta parte de Tarde. Capítulo 41. Medidas y promesas. Sarocha despertó antes de que el sol se asomara por la ventana. No había podido dormir bien. Su mente se había mantenido en constante movimiento durante la noche, repasando una y otra vez lo ocurrido el día anterior. Ver a Rebeca tan asustada, con las manos temblorosas, había encendido en ella un instinto feroz de protección. Se levantó en silencio para no despertarla, y se quedó unos segundos mirándola dormir. La expresión de Rebeca era tranquila, casi serena, y aún así Sarocha podía ver en sus facciones el rastro del miedo reciente. «No voy a permitir que vuelva a pasar», pensó apretando los puños. Esa misma mañana decidió llamar a Nam. Su amiga, siempre directa, le dijo que se vieran de inmediato y le propuso invitar a su hermano Eng, abogado de renombre y hombre de confianza. Si alguien podía orientarla sobre las opciones legales, era él. El encuentro se llevó a cabo en una cafetería discreta, un lugar pequeño con aroma a café recién molido y mesas apartadas que ofrecían privacidad. Sarocha llegó primero, revisando ansiosa su teléfono hasta que vio entrar a Nam y a Eng. Se puso de pie para saludarlos, con una mezcla de alivio y tensión. «Gracias por venir», dijo, abrazando a Nam con fuerza y estrechando la mano de Eng. «Nam me contó lo que ocurrió», dijo Eng con voz grave. «Pero quiero que me lo digas tú, con detalle». Sarocha respiró hondo y relató paso a paso lo que sabía. El momento en que Irin había interceptado a Rebeca, el grito de auxilio, la intervención del conserje, la amenaza velada antes de que ella se marchara. Mientras hablaba, el tono de su voz oscilaba entre el control profesional y la furia contenida. Eng tomó algunas notas rápidas en su libreta sin interrumpirla. «Lamento decirte esto», explicó al terminar, «pero lo que describes no constituye un delito claro. Ella no llegó a herir a Rebeca ni a entrar al edificio. Legalmente se considera un intento de confrontación, pero sin pruebas o una repetición del hecho es difícil de denunciar». Sarocha apretó la mandíbula. No le sorprendía la respuesta, pero escucharla en voz alta le hizo sentir un vacío en el estómago. «¿Entonces debo esperar a que algo peor ocurra?», preguntó con frialdad. No respondió Eng con calma. «Solo digo que si quieres proceder legalmente necesitarás pruebas, testigos, grabaciones de seguridad, algo que respalde una acusación. Hasta entonces, lo mejor es tomar precauciones por cuenta propia». Nam, que había escuchado en silencio, le tomó la mano a Sarocha sobre la mesa. «Haz lo que puedas desde tu lado», dijo suavemente. «Rebeca necesita sentirse segura, Saro. Haz que su casa sea su refugio». Sarocha asintió. La decisión ya estaba tomada en su mente. Contrataría seguridad privada. Si la ley no podía darle una solución inmediata, ella misma crearía una. De regreso en casa, el simple hecho de abrir la puerta y ver a Rebeca en el sofá, escribiendo en su cuaderno, la llenó de ternura. La escena era tan cotidiana, tan pacífica, que por un instante se sintió aliviada. Pero ese alivio se quebró de inmediato al imaginar lo cerca que habían estado de perder esa paz. Se acercó a ella, se arrodilló frente al sofá y tomó sus manos. «Beca», empezó, su voz cargada de determinación. «Necesito que sepas que he tomado algunas decisiones para protegerte». Rebeca dejó el bolígrafo y la miró con cierta inquietud. «¿Qué decisiones?» «Hablé con Nam y con su hermano Eng», explicó con paciencia. «No hay mucho que podamos hacer legalmente por ahora, pero no voy a quedarme esperando que algo peor suceda. Desde mañana tendrá seguridad. Una persona de confianza estará aquí cuando yo no esté. Y te pediré algo más». Respiró hondo. «Por favor, no salgas sola de casa». Rebeca guardó silencio unos segundos, procesando la información. Notó la tensión en los hombros de Sarocha, la forma en que apretaba su mano como si quisiera anclarla a la realidad. «Saro», dijo al fin, acariciándole la mejilla con suavidad. «Entiendo lo que sientes y haré lo que me pides si eso te deja tranquila. No quiero verte sufrir por esto». Sarocha la abrazó de inmediato. El abrazo se prolongó más de lo habitual, como si ambas necesitaran asegurarse de que seguían allí, juntas y a salvo. «Te amo», murmuró Sarocha contra su cabello. «Y yo a ti», respondió Rebeca cerrando los ojos. «Y si tener seguridad es lo que necesitamos para seguir en paz, lo acepto».
No quiero que cargues sola con este miedo. Esa noche cenaron juntas en silencio, saboreando cada bocado como si fuera un recordatorio de que estaban tomando el control de sus vidas. Después, en la cama, Rebeca se acurrucó contra el pecho de Sarocha, sintiendo el ritmo constante de su corazón. «Sabes», dijo en voz baja. «Cuando grité en la calle, por un segundo pensé que algo le pasaría a la bebé. Sentí que no podía moverme». Sarocha cerró los ojos y la abrazó con más fuerza, como si pudiera borrar ese recuerdo con el calor de su cuerpo. «No volverás a sentirte así. Te lo prometo», susurró. El compromiso quedó suspendido en el aire, como un pacto silencioso. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente. Dentro del departamento, la sensación de protección crecía poco a poco, igual que el amor que ambas compartían. Capítulo 42. Bajo vigilancia. El timbre sonó a primera hora de la mañana, un sonido breve pero que resonó en el departamento como una campanada que interrumpía la frágil calma que habían logrado reconstruir en los últimos días. Rebeca estaba aún en pijama, con el cabello recogido de cualquier manera y un lápiz entre los dedos, revisando las últimas notas de su libro. Alzó la vista y vio a Sarocha adelantarse hacia la puerta, su expresión seria, concentrada. Cuando la abrió, un hombre de contextura robusta, vestido de manera discreta, se presentó con una leve inclinación de cabeza. Su porte era el de alguien que no necesitaba uniformes para inspirar respeto. «Buenos días», dijo, su voz grave pero cordial. «Mi nombre es Tanom. A partir de hoy estaré a cargo de la seguridad de la señora Armstrong». Rebeca sintió que el aire se le quedó atascado en la garganta un segundo. «Señora Armstrong». Nunca nadie la había llamado así en ese tono tan formal, tan protector. Miró a Sarocha, que se giró hacia ella con una leve sonrisa tranquilizadora, aunque su mirada seguía tensa. «Gracias por venir», Tanom, dijo Sarocha, usando ese tono de autoridad que a veces la hacía parecer más alta de lo que era. «Rebeca tendrá que salir en un rato para ir a la editorial. Quiero que la acompañes y te asegures de que esté segura todo el tiempo». El hombre asintió profesional. «Entendido». Rebeca se levantó despacio, sintiendo la tela de su pijama más ligera de lo normal, como si de repente todo en su entorno tuviera demasiada luz. La idea de tener un guardia personal le parecía surrealista, casi excesiva, pero al mismo tiempo había algo tranquilizador en esa presencia sólida, anclada en la puerta como un recordatorio de que Sarocha estaba cuidando de ella, incluso cuando no podía estar físicamente allí. Sarocha tuvo que irse al trabajo poco después. Antes de salir, se inclinó para besarla en la frente, acariciándole el rostro con suavidad. «Te llamaré en cuanto pueda», prometió. «Confía en él». Cuando la puerta se cerró, el silencio pareció llenar cada rincón. Rebeca se quedó de pie en medio de la sala, sintiendo que no sabía qué hacer con sus manos. Tanom se mantuvo cerca de la entrada, de pie, sus ojos atentos pero sin invadir su espacio. Aún así, la sensación de estar siendo observada era nueva y algo incómoda. «Voy a cambiarme», dijo finalmente, con una sonrisa breve, casi disculpándose. «Por supuesto», respondió él, haciendo un pequeño gesto de respeto y apartando la mirada. Rebeca se tomó su tiempo para elegir la ropa. Quería sentirse cómoda, pero también un poco más presentable para ese día que se había vuelto tan particular. Eligió unos pantalones amplios y una blusa suave, y se peinó con cuidado. Cuando salió, Tanom ya estaba preparado, revisando algo en su teléfono. Bajaron juntos hasta el auto que Sarocha había dispuesto para los traslados. Durante el trayecto, Rebeca observó por la ventana. La ciudad seguía con su ritmo incesante, gente cruzando las calles, motocicletas esquivando el tráfico, como si el mundo no tuviera idea de lo que ella había vivido el día anterior. Tanom apenas habló, pero su presencia se sentía como un escudo constante. Al llegar a la editorial, Rebeca sintió que todas las miradas se posaban en ella, cuando entró con el guardia detrás. Era inevitable. Tanom tenía esa presencia que llamaba la atención, aún en silencio. Rebeca le pidió con un gesto que esperara en recepción. Quería al menos un rato para sentirse ella misma, sin la sombra de la preocupación respirándole en la nuca. En la reunión con su editora, presentó los avances de su libro,
pero cada tanto sentía el impulso de mirar hacia la puerta. Su mente reproducía la imagen de Irene en la calle, su mano sujetando su brazo con fuerza, la expresión desesperada de su rostro. Intentaba concentrarse, pero su cuerpo seguía en alerta, como si esperara que en cualquier momento a alguien irrumpiera en la sala. A media mañana su teléfono vibró. Era Sarocha. «¿Estás bien?», preguntó, y en su voz se escuchaba la mezcla de preocupación y necesidad de control. «Sí, amor», respondió Rebecca, bajando el tono, casi susurrando. «Estoy con Tanom, todo tranquilo». «¿Seguro? No has visto nada extraño». Rebecca se permitió sonreír enternecida. «Nada. Solo estamos trabajando». «Bien. Llámame si algo pasa. Te amo». «Yo también te amo». Cuando colgó, Rebecca se quedó mirando la pantalla unos segundos. Antes, aquella necesidad de confirmación constante podría haberle resultado asfixiante. Ahora la hacía sentir querida, cuidada. Comprendió que lo que sentía Sarocha no era control, sino un miedo profundo de perderla. Y esa certeza le derritió el corazón. Cuando terminó su reunión, salió a la recepción y encontró a Tanom exactamente en el mismo lugar en que lo había dejado, de pie, como una estatua paciente. Por un instante su presencia dejó de parecer una intromisión, y se convirtió en un recordatorio silencioso de la promesa de Sarocha. No volverás a sentirte así. El regreso al departamento fue más relajado. Rebecca incluso se permitió entablar una breve conversación con Tanom en el camino, preguntándole por su familia y descubriendo que era padre de 2 niños pequeños. Aquello la hizo sentir un poco menos vigilada y un poco más acompañada. Al llegar, Sarocha ya la esperaba. Apenas cruzó la puerta, la rodeó con los brazos y la besó con un alivio casi palpable, como si hubiera pasado mucho más de un día desde la última vez que la vio. «¿Cómo fue tu día?», preguntó acariciándole el cabello, mirándola de arriba abajo como si confirmara que estaba realmente bien. «Extraño, pero...». «Me sentí cuidada», respondió Rebecca sonriendo con sinceridad. «Y cada vez que llamabas, sentía que estaba haciendo lo correcto». Sarocha soltó un suspiro, aliviada, y la apretó contra su pecho como si necesitara absorber su calor. «Esa es la idea, Becca. Que nunca vuelvas a sentir miedo». Más tarde, mientras cenaban juntas en la tranquilidad del departamento, Rebecca pensó en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. De la incertidumbre y el dolor que había sentido, ahora estaba aquí, rodeada de cuidado y amor. Sarocha no solo era su amor, era su refugio, el espacio seguro en el que podía volver a respirar sin miedo. Y por primera vez desde aquel encuentro con Irene en la calle, Rebecca se sintió realmente dispuesta a seguir adelante sin mirar atrás. Capítulo 43. La llamada. La tarde caía sobre la ciudad con una lentitud hipnótica, como si el tiempo se hubiera estirado para envolver el departamento en un silencio casi solemne. El cielo se teñía de un dorado suave que pronto viraba al naranja, y luego a un púrpura profundo, pintando el ventanal del living con reflejos cálidos. Rebecca estaba sola. La ausencia de Sarocha se sentía en cada rincón. La taza de café que había dejado por la mañana, la chaqueta colgada en el respaldo de una silla, el olor tenue de su perfume flotando aún en el aire. Sarocha había tenido que quedarse en el hospital más tarde de lo habitual. Ese día tenía cirugías y pacientes que atender, y aunque se habían escrito varios mensajes durante la tarde, Rebecca extrañaba su presencia. El guardia de seguridad se encontraba en la planta baja del edificio, atento a cualquier movimiento. Al principio, Rebecca había sentido cierta incomodidad por tener a alguien vigilando cada salida y entrada, pero ahora esa vigilancia comenzaba a darle una sensación de refugio. Se encontraba revisando los borradores de su novela, sentada en la mesa del comedor, con los pies descalzos apoyados en el piso frío. A ratos se acariciaba el vientre, como si de esa manera pudiera recordarle a su bebé que todo estaba bien, que su mundo era seguro. El silencio era tan profundo que podía escuchar el leve zumbido del refrigerador y el murmullo distante del tráfico. Fue entonces cuando el teléfono fijo sonó. El sonido abrupto y metálico rompió el silencio de la tarde y le produjo un pequeño sobresalto. Era extraño, un número desconocido.
Por un segundo dudó si contestar o no, pero la curiosidad terminó ganando. «Aló», dijo con voz cautelosa. Al otro lado de la línea no hubo respuesta inmediata, solo silencio. Pero no era un silencio vacío. Había algo en ese silencio, algo que parecía vibrar. Entonces escuchó una respiración. Lenta, profunda, casi calculada. «¿Quién habla?», preguntó sintiendo cómo el corazón le latía más rápido. La respiración se mantuvo unos segundos más, hasta que finalmente una voz femenina emergió, suave pero cargada de veneno, con un dejo de resentimiento que le heló la sangre. «No te confíes, Rebeca». La voz hizo una pausa, como si quisiera asegurarse de que estaba escuchando cada palabra. «No te vas a deshacer de mí. Tú eres mía». Antes de que pudiera reaccionar, la llamada se cortó con un clic seco que resonó en sus oídos como un portazo. Rebeca quedó inmóvil con el auricular en la mano. Su respiración se aceleró y sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Colgó despacio y se llevó las manos al vientre en un gesto instintivo de protección. De repente el departamento que minutos antes le había parecido cálido y seguro, se sintió demasiado grande, demasiado silencioso. Se acercó al ventanal del living y miró hacia la calle. La ciudad seguía su ritmo, pero le pareció ver una silueta quieta en la esquina, junto a un poste de luz. Entrecerró los ojos, tratando de distinguir si era alguien conocido, pero un auto pasó frente al edificio, y cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba allí. Decidió llamar al guardia. Su voz le salió temblorosa cuando explicó lo sucedido. El hombre subió de inmediato y revisó cada rincón del departamento, comprobando cerraduras y ventanas, asegurándole que todo estaba en orden. Desde el balcón miró hacia la calle, pero dijo no haber visto a nadie sospechoso en las inmediaciones. «Señora Rebeca», dijo con amabilidad, aunque con tono serio, «no se preocupe. A partir de ahora estaré más atento. Si vuelve a sonar el teléfono, no lo conteste sola». Cuando el guardia se retiró, Rebeca se dejó caer en el sofá. Le temblaban las manos. No era la primera vez que Irene intentaba acercarse, pero había algo en su voz, en la calma amenazante con que había pronunciado su nombre, que le resultaba diferente. Más oscuro. El sonido de la llave girando en la puerta le devolvió el aire a los pulmones. Sarocha entró, y de inmediato percibió la tensión en el ambiente. «¿Qué pasó?», preguntó dejando el bolso en el suelo y acercándose en 2 pasos hasta ella. Rebeca le contó todo con detalle. El silencio, la respiración, las palabras exactas. La expresión de Sarocha se endureció, y sin pensarlo la abrazó con fuerza, como si quisiera absorber todo el miedo que Rebeca sentía. «No voy a dejar que nada te pase, ¿me oyes?», susurró cerca de su oído, con voz firme. «Voy a pedir que rastreen esa llamada. Y si hace falta, pondré seguridad en toda la zona. No voy a permitir que te sientas insegura ni un día más». Rebeca apoyó la cabeza en su hombro y asintió en silencio. El corazón aún le latía rápido, pero el calor del abrazo de Sarocha le devolvía algo de calma. Más tarde, ya en la cama, Sarocha se negó a soltarla. La mantuvo abrazada, una mano sobre su vientre, como un escudo invisible. Rebeca tardó en dormirse, y cuando lo hizo fue con la sensación de que alguien en algún lugar aún las estaba observando. Capítulo 44. Llamadas en la noche. El teléfono comenzó a sonar de nuevo al amanecer. Primero fue el fijo, luego el celular. Números desconocidos, a veces con prefijo oculto, otras desde diferentes ciudades. Rebeca los ignoraba, pero las llamadas volvían una y otra vez, espaciadas lo suficiente para no poder relajarse. Tanom, el guardia, tomó nota de cada número para entregarlos a la policía, pero aquello no parecía detener al acosador. A cada timbrazo, Rebeca sentía un golpe seco en el pecho. No importaba cuán rápido bloqueara los números, otro volvía a aparecer al poco tiempo, como si alguien supiera exactamente en qué momento su respiración se había calmado para volver a interrumpirla. Era como un juego cruel, un recordatorio constante de que alguien estaba allí afuera, observando. En la tercera llamada del día, Rebeca estaba preparando té en la cocina. El timbre del teléfono la sobresaltó tanto que dejó caer la cuchara de azúcar, que tintineó en el suelo. «No voy a contestar»,
Se dijo en voz alta, como un mantra, respirando profundo, apoyando ambas manos en el mesón para no temblar. Pero el teléfono sonó durante 1 minuto entero, cada segundo más agudo y penetrante. Cuando finalmente se detuvo, el silencio se sintió aún peor, como si alguien la mirara desde alguna parte, esperando su reacción, disfrutando de su miedo. Volvió a la mesa, abrió su cuaderno de notas y trató de escribir, pero las palabras parecían borrarse frente a sus ojos. La ansiedad se le metía en el cuerpo como una corriente eléctrica. Sentía calor, luego frío, el estómago apretado y una presión en el pecho que le impedía respirar con normalidad. Al mediodía, mientras intentaba concentrarse en un párrafo de su novela, otra llamada rompió el silencio. Esta vez fue más de lo que podía soportar. Se levantó bruscamente de la silla, con el corazón acelerado, y la vista comenzó a nublársele. La sensación de que el aire se había vuelto demasiado pesado para sus pulmones la hizo tambalearse. Tanom la encontró sentada en el suelo, pálida y temblorosa, una mano sobre el vientre. «Necesitamos llevarla a la clínica», dijo el guardia con voz firme pero serena, agachándose para ayudarla a ponerse de pie. Rebeca no protestó. La sensación de mareo era tan fuerte que apenas podía mantenerse erguida. Su única preocupación era su hija. Durante el trayecto apoyó la frente en la ventana del auto, intentando calmar su respiración. Cada bocanada de aire era lenta, medida, como si pudiera evitar que algo terrible ocurriera si se mantenía muy quieta. Cuando llegaron a la clínica, Sarocha ya estaba allí, alertada por el guardia. Su bata blanca aún manchada de la jornada, el pelo recogido de cualquier manera. Apenas vio a Rebeca, dejó todo de lado y se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre las manos con una ternura desesperada. «¿Qué pasó, amor?», preguntó revisando de inmediato su pulso y su respiración. «Solo. Llamadas muchas», murmuró Rebeca con la voz quebrada. No podía dejar de pensar en eso. Sarocha la sostuvo contra su pecho mientras los médicos la evaluaban de inmediato. La presión estaba más alta de lo normal, pero no había señales de algo grave. El bebé estaba bien. Sin embargo, el doctor fue claro. Cualquier episodio de estrés sostenido podría poner en riesgo la gestación si no se controlaba. «Quiero dejarte en observación», dijo Sarocha en tono de decisión, más que de sugerencia. «Solo unas horas, hasta que tu presión se estabilice». Rebeca no discutió. Tal vez, pensó, pasar un rato sin el sonido del teléfono podría ayudarla a recuperar el aire. La instalaron en una habitación privada. El silencio de la clínica se sentía raro, distinto al silencio del departamento. Aquí no había teléfonos que pudieran sonar de improviso, ni sombras sospechosas en la calle. Cuando quedó instalada, Sarocha se sentó en una silla a su lado y le acarició el cabello sin dejar de mirarla. Sus ojos oscuros estaban cargados de una preocupación feroz, casi rabiosa. «Esto no puede seguir así, Becca», dijo en voz baja, con un tono que sonaba más a promesa que a queja. «No voy a dejar que el miedo te enferme. No mientras yo pueda evitarlo». Rebeca asintió sintiéndose segura solo al sentir la mano de Sarocha sobre la suya. Su respiración comenzó a calmarse lentamente, como si el simple contacto bastara para recordarle que no estaba sola. Aquella noche, Sarocha no se movió de su lado. Observó cada cambio en el monitor, cada respiración de Rebeca, con una determinación que parecía convertirla en una estatua de vigilancia. Entre la preocupación y la rabia, comenzó a elaborar un plan. Debía encontrar la manera de detener esas llamadas, de rastrear el origen, de devolverle a Rebeca la paz que le habían robado. Cuando el cansancio comenzó a pesarle, se levantó y se acercó a la ventana de la habitación. El reflejo de las luces de la ciudad brillaba en el cristal lejano y ajeno a su mundo, pero para Sarocha era un recordatorio. Allá afuera, en algún lugar, estaba quien le había provocado todo esto a la mujer que amaba, y no descansaría hasta dar con ella. Por primera vez en semanas, Rebeca logró dormir profundamente, acunada por el olor familiar de Sarocha y la seguridad de tenerla cerca. Pero en el fondo de su mente, la frase de la voz anónima aún resonaba como un eco imposible de acallar. Capítulo 45. Un plan para la calma.
Sarocha no esperó a que amaneciera para actuar. Apenas se aseguró de que Rebeca dormía tranquila en la clínica, salió de la habitación y comenzó a hacer llamadas. La primera fue a un antiguo compañero de la Facultad de Medicina que trabajaba en el Hospital Central y tenía contactos en la policía. Le pidió rastrear las llamadas que habían acosado a Rebeca durante días. «No me importa cuánto tarde ni cuánto cueste», dijo con la voz baja pero firme. «Solo necesito que esto pare». Luego contactó a la empresa de seguridad que recomendó Tanom y solicitó que reforzaran la vigilancia en el edificio. Ordenó que revisaran las cámaras de seguridad del vecindario, que investigaran cualquier rostro desconocido merodeando cerca. Cada acción era meticulosa, fría, casi quirúrgica. Pero por dentro la rabia hervía. Su mente no dejaba de imaginar a Rebeca en la calle, sola, asustada. Cada escenario la hacía apretar los puños. Cuando finalmente volvió a la habitación y vio a Rebeca respirando tranquila, sintió como el peso del día la golpeaba de golpe. Sacó el teléfono de nuevo y llamó a Nam. «¿Puedes hablar?», preguntó Sarocha en cuanto escuchó la voz de su amiga. «Claro». «Suenas agotada, ¿qué pasó?». Sarocha le contó todo. Las llamadas anónimas, el susto en casa, la subida de presión, la noche en la clínica. Nam guardó silencio unos segundos antes de responder. «Sarocha, ¿por qué no se van a la casa de la playa?», sugirió con naturalidad. «Es segura y privada. Podrían quedarse allí hasta que Rebeca tenga al bebé. No creo que haya mejor lugar para que descanse y esté tranquila». La idea golpeó a Sarocha con la fuerza de algo tan obvio, que se sintió culpable por no haberlo pensado antes. Por un instante se permitió cerrar los ojos y respirar, dejando que esa visión de calma la envolviera. La arena, el sonido del mar, rompiendo suavemente en la orilla, el sol cayendo sobre la casa mientras Rebeca descansaba sin miedo. «Nam, eres brillante», respondió dejando escapar una pequeña risa de alivio. «No sé por qué no se me ocurrió antes». Colgó la llamada con una sensación de dirección que no había tenido en días. Al amanecer, habló con el director de la clínica y solicitó una licencia especial de 3 meses para poder acompañar a Rebeca durante el resto del embarazo. Su asistente reorganizó su agenda médica, derivando a sus pacientes a otros doctores de confianza. Cada detalle, desde la logística hasta la administración, fue revisado y asegurado. Sarocha quería que nada se interpusiera entre ella y la tranquilidad de Rebeca. Al final del día volvió a casa junto con Rebeca, con una energía diferente, una determinación serena. Rebeca se sentó en el sofá, más recuperada. La luz cálida de la tarde iluminaba su rostro, y Sarocha sintió un nudo de ternura al verla tan tranquila sin preocupaciones. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sarocha sentándose a su lado y tomándole la mano. «¿Quieres que revisemos los detalles de la mudanza a la playa?». «Mejor. Aunque sigo nerviosa cada vez que suena el teléfono», admitió Rebeca. «Pero si nos vamos a la playa, creo que eso ayudará mucho». Sarocha le explicó su plan, describiendo los cambios que había pedido en algunos espacios. Había pedido que ambientaran un espacio para la bebé, con una cuna y juguetes. Cada palabra era un intento de pintar un refugio seguro, de que Rebeca sintiera la calma incluso antes de llegar. Rebeca se quedó en silencio unos segundos, asimilando la idea, y luego sonrió genuinamente. «Creo que es perfecto», dijo finalmente. «Es justo lo que necesito». Con la emoción mezclada con alivio, Rebeca llamó a su editora para ajustar su agenda. Todas las reuniones se harían por videollamada, y los avances del libro serían enviados digitalmente. La sensación de control sobre su vida volvió a ella, lenta pero constante. Esa noche, por primera vez en semanas, Rebeca se sintió verdaderamente aliviada. No solo porque habría distancia física entre ellas y las llamadas amenazantes, sino porque sentía que Sarocha estaba resolviendo todo, protegiendo su mundo de manera absoluta. La joven escritora entendió con un corazón más ligero que no debía cargar con el miedo sola. Mientras se preparaban para dormir, Sarocha permaneció mirando el rostro de Rebeca, que ya se acomodaba en su lado de la cama. La respiración pausada y segura de su pareja era un bálsamo para la tensión acumulada. «Vamos a estar bien, amor», susurró Sarocha apretando su mano. «Te lo prometo».
Rebeca no respondió con palabras. Simplemente buscó la mano de Sarocha en la oscuridad y la apretó fuerte, como si esa promesa fuera el ancla que la mantenía en paz. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, pero dentro del departamento, por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar bajo control. La amenaza seguía ahí, latente, pero frente a ellas había una certeza. Juntas podían enfrentar cualquier cosa, y esta vez, Sarocha había tomado todas las medidas para que Rebeca y su bebé permanecieran a salvo. Capítulo 46. Refugio junto al mar. El auto avanzaba lentamente por la carretera costera, bordeando el mar que se extendía en un azul profundo hasta perderse en el horizonte. Rebeca apoyó la cabeza contra el respaldo, dejando que el vaivén del vehículo y el olor a salitre la calmaran. Su corazón, tan agitado durante los últimos días, comenzaba a relajarse al sentir la brisa marina colándose por la ventana entreabierta, mezclándose con el aroma de los jazmines que bordeaban el camino. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Sarocha desde el asiento del conductor, sin quitar los ojos de la carretera. Que podemos respirar sin miedo, sin llamadas ni miradas extrañas. Solo tú, yo y la bebé. Rebeca sonrió débilmente, dejando escapar un suspiro largo. Aunque ya conocía la casa, Sarocha la había llevado meses atrás a Pattaya, donde había crecido. Todo parecía más luminoso ahora, más cálido, más suyo. Había llegado la hora de convertir este refugio en un espacio seguro y lleno de calma para ellas y su hija. Al llegar, la casa se presentó tal como la recordaba. La fachada blanca contrastando con el azul intenso del mar, los ventanales amplios que dejaban entrar la luz desde temprano, y el jardín donde los árboles se mecían con la brisa. Sin embargo, algo era nuevo. El cuarto de la bebé, recién terminado, había sido decorado con delicadeza y cariño. Colores suaves, juguetes cuidadosamente seleccionados, cortinas que dejaban pasar la luz sin ser cegadoras, y una cuna que parecía abrazar al bebé incluso antes de nacer. Los detalles eran pequeños pero significativos. Una lámpara con estrellas que proyectaba luz tenue en el techo, mantas de algodón suave y un móvil de madera que giraba lentamente, emitiendo un sonido dulce y calmante. Rebeca entró al cuarto con los ojos brillantes. Se quedó en silencio, contemplando cada detalle, desde las pequeñas estanterías hasta los cojines bordados a mano que Sarocha había elegido. Sentía que el cuarto respiraba tranquilidad, como si cada objeto hubiera sido pensado para protegerla y al mismo tiempo invitarla a soñar. «Saro», susurró con la voz quebrada de emoción. «Es perfecto. No puedo imaginar un lugar mejor para ella». Sarocha se acercó tomando la mano de Rebeca y entrelazando sus dedos con ternura. «Quise que todo estuviera listo antes de llegar», explicó. «Que cuando pisaras la casa solo sintieras calma. Aquí nada puede alcanzarte, nada puede alterar tu tranquilidad». Rebeca respiró hondo, dejando que la sensación de paz la envolviera. Por primera vez en semanas, podía imaginar un día sin miedo. Un día en el que solo importaba disfrutar del embarazo y de la compañía de Sarocha. Esa tarde Sarocha comenzó a organizar todo. Revisó las ventanas, ajustó las persianas para que la luz fuera siempre agradable, colocó pequeñas alarmas discretas en las entradas y se aseguró de que el sistema de seguridad estuviera activo, aunque ahora la sensación de vigilancia se mezclaba con la libertad que ofrecía la casa. Tanom, su guardia, mantendría la discreción, pero la tranquilidad del entorno ya era un bálsamo para ambas. Sarocha también dispuso una pequeña zona de ejercicios suaves para embarazadas y un rincón con libros y cojines para que Rebeca pudiera descansar o escribir sin interrupciones. Rebeca paseó por el jardín, sintiendo la arena todavía húmeda cerca del patio y el sonido relajante de las olas rompiendo en la orilla. Cada paso, cada respiro, le recordaba que estaba a salvo. El mar parecía arrastrar con sus olas todo el miedo acumulado, dejando solo un espacio para la calma y la esperanza. Se dejó caer sobre la arena, cerrando los ojos mientras Sarocha se sentaba a su lado, sosteniéndole la mano y dejando que sus dedos se entrelazaran con suavidad. «Mira esto», dijo Sarocha, colocándole suavemente una manta sobre los hombros.
Podemos sentarnos aquí cada tarde, escuchar el mar y no pensar en nada más. Rebeca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha y cerró los ojos, dejando que el aroma a sal y el murmullo de las olas la llenaran de paz. «Te juro que haré todo para que te sientas segura», susurró Sarocha, acariciándole la mejilla. «Esta casa es solo el comienzo. Nada malo volverá a interponerse entre nosotras y nuestra felicidad». Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosas y dorados, Rebeca comprendió que había recuperado algo que había perdido en la ciudad: la sensación de control sobre su vida y sobre su mundo. La tensión de los últimos días se diluía ante la certeza de que finalmente estaban en un lugar donde la felicidad y la tranquilidad no dependían de llamadas, miradas o amenazas externas. Solo de ellas, de su amor y de la vida que estaban construyendo juntas. Y en el cuarto de la bebé, todo parecía esperar silenciosamente su llegada, como si el tiempo y el espacio hubieran sido diseñados para protegerlas, acunar sus miedos y recibir a la pequeña con la serenidad que tanto necesitaban. Rebeca tocó la cuna con delicadeza, imaginando a su hija descansando allí, mientras Sarocha acomodaba los últimos detalles. Una manta doblada sobre el sillón de lactancia, una lámpara tenue encendida para la noche, y un pequeño registro de los horarios que podrían seguir para mantener la rutina tranquila y segura. Rebeca cerró los ojos, respirando profundo, sintiendo que por primera vez en semanas podía dejar atrás el miedo y abrazar la esperanza. En ese instante comprendió que aquel refugio junto al mar no solo era un espacio físico, sino un símbolo de todo lo que Sarocha estaba dispuesta a construir para ellas: protección, calma y un amor que no dejaría que nada ni nadie las perturbara. Capítulo 47. Rutina de calma y libertad. La mañana llegó con un cielo despejado y una brisa suave que se colaba por los ventanales abiertos de la casa de la playa. Rebeca despertó antes que Sarocha, acurrucada entre las sábanas frescas y con la sensación de seguridad que por fin le permitía dormir sin sobresaltos. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla llenaba el espacio, reemplazando por completo el ruido y la tensión de la ciudad. Sarocha abrió los ojos unos minutos después, con el cabello revuelto y una sonrisa que parecía iluminar la habitación. «Buenos días, amor», susurró mientras se acercaba para besar la frente de Rebeca. «Hoy el día es todo nuestro». Rebeca sonrió estirándose lentamente. «Me encanta despertarme aquí. Sin miedo, sin llamadas, sin sobresaltos. Solo el mar». Desayunaron juntas en la terraza, una mesa pequeña con vista directa a la playa. Panes recién horneados, frutas tropicales y té caliente, servido con cuidado por Sarocha. La brisa movía suavemente las cortinas, y el sonido de las olas parecía marcar un ritmo tranquilo que ambas empezaban a adoptar. Mientras comían, conversaban sobre cosas simples: los pájaros que cruzaban el cielo, los planes para redecorar un rincón del jardín, las recetas que querían probar. Cada palabra, cada gesto, se sentía libre de la presión y el miedo que habían vivido en la ciudad. Después del desayuno decidieron salir a caminar. Sarocha acompañaba a Rebeca despacio, asegurándose de que los pasos fueran cómodos para su embarazo. Rebeca sintió cómo cada respiración junto al mar la liberaba de la tensión acumulada. Se detuvieron varias veces para admirar el agua brillante, recoger conchas pequeñas y sentir la arena húmeda entre los dedos de los pies. A lo lejos, los niños del pueblo jugaban en la playa, el sonido de sus risas mezclándose con el oleaje, recordándoles que la vida podía ser simple y feliz. «Esto», dijo Rebeca, sonriendo mientras miraba el horizonte, «es lo que necesitábamos. Libertad de verdad». «Sí», respondió Sarocha, entrelazando sus dedos con los de ella. «Y aquí nadie puede tocarnos. Aquí solo existimos nosotras y nuestra hija». Al mediodía caminaron hasta el pequeño pueblo cercano. Las calles, llenas de mercados y cafeterías acogedoras, ofrecían un ambiente cálido y relajado. Rebeca se sorprendió de lo fácil que era mezclarse con la vida cotidiana, sin sentir miedo ni tensión. Compraron flores frescas en un puesto de la plaza y pasearon entre los locales, disfrutando del olor a pan recién horneado y del bullicio tranquilo del pueblo costero. Comieron en un restaurante frente al mar,
con pescado fresco y jugos naturales, compartiendo risas y miradas cómplices. Sarocha no dejaba de acariciar su mano entre las suyas, como un recordatorio silencioso de que estaba a salvo. De regreso a la casa, Rebeca se recostó en la hamaca del jardín, dejando que el sol acariciara su rostro mientras Sarocha preparaba una infusión de hierbas. Observaban juntas cómo las gaviotas cruzaban el cielo y cómo las olas formaban espuma blanca al romper en la arena. Rebeca dejó escapar un suspiro largo, sintiendo cómo la tensión de semanas anteriores se disolvía lentamente. Cada inhalación traía consigo un alivio profundo, como si el mar estuviera arrastrando consigo toda la ansiedad y el miedo que la habían acompañado. Mientras tanto, Sarocha se dedicaba a organizar la casa para que el embarazo de Rebeca fuera cómodo y seguro. Revisaba las ventanas, ajustaba las persianas, colocaba cojines adicionales, controlaba la temperatura de cada habitación y organizaba los espacios para que la joven se sintiera libre de moverse sin riesgos. Incluso había preparado una pequeña área en la terraza con una silla reclinable y una mesa donde Rebeca podría leer, escribir o simplemente mirar el mar sin esfuerzo. Cuando cayó la noche, la casa se llenó de una tranquilidad íntima. La luz de las lámparas creaba sombras suaves en las paredes, y el murmullo del mar acompañaba cada movimiento. Rebeca se recostó sobre Sarocha en el sofá, la cabeza apoyada en su pecho, sintiendo el calor y la protección que emanaba de ella. La noche era silenciosa, salvo por el canto lejano de un búho y el sonido de las olas. «No quiero que esto termine», susurró Rebeca con los ojos cerrados. «Quiero que todo sea así, siempre». Sarocha sonrió, dejando que su mano recorriera suavemente la espalda de Rebeca. «Y lo será», dijo con voz baja. «Esta es nuestra vida ahora. Paz, libertad y nuestro amor». La intimidad se volvió natural, lenta y cálida. Se entregaron a los abrazos y besos que habían retenido por tanto tiempo, dejando que el deseo se mezclara con la ternura y la seguridad de estar en un lugar donde nada ni nadie podía interponerse. El sonido del mar, que antes parecía distante, se volvió un testigo silencioso de su amor, marcando un ritmo calmado que acompañaba cada gesto y cada suspiro. Después, acurrucadas en la cama, Rebeca apoyó su cabeza en el hombro de Sarocha y respiró profundamente. «Gracias por todo», murmuró. «Por cuidarme, por protegernos, por traerme hasta aquí». «Siempre lo haré», respondió Sarocha abrazándola con fuerza. «Siempre». Y así, entre la brisa del mar y el murmullo de las olas, la primera rutina juntas en la casa de la playa se convirtió en un refugio de calma. Un recordatorio de que la libertad y la felicidad podían existir incluso después de semanas de miedo, y que mientras estuvieran juntas, nada podría arrebatársela. Capítulo 48. Nueva vida, viejas sombras. El sol de la mañana iluminaba la costa de Pattaya con un brillo cálido y dorado. Rebeca despertó temprano como de costumbre, pero esta vez no hubo sobresaltos, ni llamadas inesperadas, ni miedo latiendo en su pecho. Solo la calma del mar y la sensación de seguridad que Sarocha había construido para ella. «¿Lista para la consulta?», preguntó Sarocha, mientras apoyaba la taza de té sobre la mesita de la terraza. Rebeca asintió, una sonrisa tranquila iluminando su rostro. Hoy sería diferente. Por primera vez desde el inicio del embarazo, su médico no era Sarocha, aunque tampoco era un médico desconocido ni un hospital frío. Era un ginecólogo en Pattaya que Sarocha conocía desde hacía años y en quien confiaba plenamente. Todo estaba organizado: la cita, el traslado y cada detalle del seguimiento médico. «Gracias por hacer esto por mí», susurró Rebeca, entrelazando sus manos con las de Sarocha mientras caminaban hacia el auto. «No solo soy tu pareja, Beca», respondió Sarocha con firmeza, mirándola a los ojos mientras la abrazaba ligeramente. «También soy la madre de nuestra hija, y quiero estar contigo en cada paso». El viaje a la clínica fue corto, pero lleno de silencios cómplices y sonrisas. Tanom las acompañaba, discreto, manejando la seguridad sin interferir en la intimidad de su paseo. Al llegar fueron recibidas con cordialidad. El doctor las esperaba, conocía a Sarocha y se mostró atento desde el primer momento. «Bienvenidas», dijo estrechando la mano de ambas. «Tranquilas, todo estará bien».
Rebeca se recostó en la camilla mientras Sarocha se sentaba a su lado, tomando su mano con cuidado. Por primera vez no estaba sola, ni temiendo por el más mínimo detalle de su seguridad. Era un acto simbólico y profundo. Sarocha a su lado como compañera, madre protectora y amor de su vida. Cada latido de la pequeña dentro de Rebeca parecía recordarlo. No había miedo, solo cuidado y amor. «Todo se ve bien», dijo el doctor tras la evaluación. «El embarazo avanza perfectamente. Solo necesitamos mantener un control regular, y con la tranquilidad que tienen aquí, no habrá problemas». Rebeca cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Sarocha apretó suavemente su mano, un gesto silencioso que decía más que 1000 palabras. Salieron de la clínica caminando por la playa, respirando el aire salado, disfrutando de la luz que reflejaba el mar en sus rostros. Sarocha no dejaba de sonreír, observando cada gesto de Rebeca, como queriendo grabar ese momento de felicidad y libertad que habían conquistado juntas. «Mira cómo brilla el agua», susurró Rebeca señalando el horizonte. «Nunca pensé que podría sentirme así de tranquila otra vez». «Aquí nada puede alcanzarnos», respondió Sarocha, rodeándola con un brazo mientras la otra mano se entrelazaba con la suya. «Solo nosotras, nuestra hija y este mar que nos cuida». Mientras tanto, en Bangkok, la realidad de Irin era un reflejo oscuro de lo que ellas vivían. Rebeca ya no estaba en el edificio, y su teléfono parecía apagado o muerto, un vacío que la consumía lentamente. Cada intento de contacto era un recordatorio de que había perdido el control, y con él, cualquier ilusión de poder sobre la vida de Rebeca. Pasó los días refugiándose en bares, bebiendo para ahogar la desesperación, mientras los recuerdos de su obsesión por Rebeca la perseguían sin descanso. Cada mirada perdida en la multitud, cada conversación trivial, la hacía compararse y lamentarse de sí misma. Su comportamiento se volvió errático, sus emociones incontrolables. Incluso perdió su trabajo. Sus colegas y amigos empezaban a notar su estado, y algunas personas que aún recordaban a Rebeca le mostraban la magnitud de su caída emocional. Yo la amo», se justificaba Irin con voz temblorosa, cada vez que alguien le reclamaba su comportamiento. «Solo quiero que vuelva a mí». Pero ni siquiera su amiga más cercana pudo soportar verla tan consumida por la obsesión. La dejó sola, incapaz de seguir apoyándola ante la patética decadencia emocional que demostraba. La soledad, la culpa y la frustración la arrastraban a un abismo del que parecía no poder escapar. Mientras Irin se hundía en su propio tormento, Rebeca y Sarocha disfrutaban de un día distinto. Caminaban por la orilla, dejándose llevar por el ritmo de las olas, compartiendo silencios, risas suaves y miradas cargadas de amor. Cada gesto, desde un roce de manos hasta una caricia en la espalda, les recordaba que su vida ahora pertenecía a la calma y a la libertad que habían recuperado. La amenaza de la ciudad, las llamadas anónimas, el miedo constante, todo eso parecía haberse quedado atrás, arrastrado por la marea. Se detuvieron para recoger conchas y observar el vaivén de los barcos de pesca, sintiendo cómo cada detalle de aquel paisaje transmitía seguridad y estabilidad. Rebeca respiró profundo, dejando que la brisa marina despejara cualquier resto de tensión. «Esto», murmuró Rebeca mientras Sarocha la abrazaba por la cintura. «Esto es vida. Esto es nuestra vida». «Sí», respondió Sarocha apoyando la frente contra su cabeza. «Y nada ni nadie podrá arrebatárnosla mientras estemos juntas». El mar se convirtió en testigo de su renacimiento, y el sol, descendiendo lentamente hacia el horizonte, iluminó un nuevo capítulo. Uno donde el amor, la seguridad y la maternidad se entrelazaban para crear un refugio que ninguna sombra del pasado podría penetrar. Rebeca sintió por primera vez en semanas que el futuro que tanto temía ahora estaba lleno de promesas, de días tranquilos, de noches en que su hija crecería segura y amada. Mientras caminaban de regreso a la casa, Sarocha sostuvo a Rebeca de la mano, asegurándose de que cada paso fuera cómodo y sereno. El sonido del mar y el viento en la vegetación costera les acompañaba como un canto de bienvenida a esta nueva etapa de sus vidas, un recordatorio de que habían logrado escapar del miedo, y que juntas podían construir un hogar donde la felicidad y la libertad fueran inquebrantables.
Capítulo 49. Recuerdos y decisiones. El sol se alzaba lentamente sobre la playa de Pattaya, iluminando la arena húmeda y las olas que rompían suavemente contra la orilla. La brisa traía consigo el aroma salado del mar mezclado con el perfume tenue de las flores que bordeaban la casa. Los rayos dorados entraban por los ventanales abiertos, dibujando patrones de luz sobre el piso de madera y resaltando los tonos cálidos de los muebles y paredes. La calma del lugar parecía envolverlo todo, y por primera vez en mucho tiempo, Rebeca sintió que podía respirar sin la presión del miedo constante. Esa mañana, un coche apareció en la entrada, y con él llegó Nam, la amiga cercana de Sarocha. Al ver la casa, sus ojos se llenaron de brillo y emoción. «No puedo creer que esté aquí de nuevo», exclamó, abrazando a Sarocha con fuerza. «Me trae tantos recuerdos cuando era niña y venía a visitarte, a jugar en el jardín y correr por la playa». Sarocha sonrió, devolviendo el abrazo con cariño y ternura. «Sí, este lugar siempre fue especial para mí, y ahora lo es aún más», dijo, tomando a Nam de la mano. «Pero quiero que lo veas de otra forma. Ahora es un refugio, no solo un recuerdo». Rebeca apareció en la terraza, recién peinada y con ropa cómoda, sonriendo al ver a Nam. «Qué alegría verte», dijo, acercándose y abrazándola suavemente. «Esta casa se siente aún más viva cuando estamos todos juntos». Nam se dejó llevar por la emoción, mirando cada rincón, tocando los muebles y acariciando las cortinas con nostalgia y cariño. «Recuerdo estas sillas, este piso, y la brisa del mar entrando por la ventana de la habitación de tu infancia», dijo, con la voz suave. «Todo parece igual, y a la vez tan distinto ahora». Pasaron la mañana explorando la playa, recogiendo conchas y dejando que el agua mojara sus pies. Cada ola que rompía parecía arrastrar consigo un poco de las tensiones del pasado, reemplazándolas por risas y charlas despreocupadas. Nam contaba anécdotas de los veranos en que visitaba a Sarocha, escondiéndose entre los arbustos del jardín o jugando en la arena hasta que el sol caía, y cómo el mar siempre parecía cuidarlas. Una sensación que Rebeca empezó a entender y sentir con intensidad. «Es increíble», murmuró Rebeca mientras lanzaba una concha al agua. «Nunca imaginé que un lugar pudiera sentirse tan seguro y al mismo tiempo tan lleno de vida». «Lo sé», dijo Sarocha, tomándola de la cintura y girándola suavemente para mirar el mar juntas. «Aquí podemos respirar de verdad. No hay miedo, no hay llamadas ni miradas extrañas. Solo nosotras y nuestra hija». Al mediodía regresaron a la casa para almorzar en la terraza. Sarocha preparó platos ligeros y frescos. Ensaladas con frutas tropicales recién cortadas, pescado fresco y jugos naturales. La conversación fluyó entre recuerdos, planes futuros y la emoción de ver a Rebeca adaptarse plenamente a la calma de aquel lugar. La risa de Nam, clara y contagiosa, llenaba los espacios, mezclándose con el murmullo del mar y el canto de las gaviotas, creando una melodía que parecía tan natural como el viento sobre las olas. Por la tarde continuaron explorando, caminando por la orilla y dejando que la arena húmeda se pegara a sus pies. Rebeca se detuvo un momento, respirando profundo y cerrando los ojos, dejando que la brisa marina le acariciara el rostro y despejara cualquier resto de ansiedad. Sarocha la abrazó por la cintura, sintiendo cómo el corazón de la pequeña que llevaba dentro latía fuerte y estable, y cómo la calma finalmente reinaba en sus vidas. «Esto es perfecto», dijo Rebeca, apoyando la cabeza en el hombro de Sarocha. «Me siento libre. Realmente libre». Sarocha le acarició el cabello, respondiendo con un beso suave en la frente. «Aquí nada nos puede tocar. Esta es nuestra vida ahora. Todo lo que venga será nuestra decisión, nuestra libertad». Cuando cayó la tarde, Rebeca subió a descansar al cuarto, agotada por la caminata y el calor del sol, y pronto se recostó entre las sábanas suaves y perfumadas, cerrando los ojos y dejando que el sueño la envolviera con calma y seguridad. Sarocha se quedó en la sala, mirando el mar a través de los ventanales, y luego se acercó a Nam, quien estaba acomodando algunas pertenencias en la terraza. La luz del atardecer teñía la habitación de tonos dorados y rosados, reflejando la calma que se respiraba en el aire. «Nam», comenzó Sarocha, con la voz baja pero cargada de determinación.
Estoy pensando en proponerle a Rebeca que nos mudemos definitivamente aquí, a esta casa. Creo que es el lugar más seguro para nuestra bebé. Y para nosotras también. Nam la miró con comprensión inmediata. Tiene sentido, Sarocha. Este lugar lo tiene todo. Seguridad, calma, libertad, y ustedes estarán juntas, sin miedo, rodeadas de amor. No podría imaginar un mejor sitio para tu familia. Sarocha asintió, sintiendo que cada decisión que había tomado hasta ahora cobraba sentido. Observó el horizonte, viendo cómo el sol se ocultaba tras el mar, y sintió que aquel lugar no era solo un refugio temporal, sino la promesa de un futuro seguro, lleno de tranquilidad, amor y recuerdos que ahora podían crear juntas. Mañana le diré, susurró Sarocha. Quiero que sepa que no solo estoy pensando en hoy, sino en todos los días que vendrán, que su vida y la de nuestra hija puede ser así plena y segura. Nam sonrió apoyando una mano sobre el hombro de Sarocha. No tengas dudas, ella lo sentirá y lo amará tanto como tú. El murmullo del mar acompañaba sus palabras, y por primera vez en semanas, Sarocha sintió que todo estaba alineado. La seguridad, la paz y el amor que siempre había buscado para su familia. Mientras el cielo se teñía de rojo y violeta, ambas permanecieron en silencio, disfrutando de la luz que se reflejaba sobre las olas, conscientes de que ese día no solo era un recuerdo, sino el inicio de un nuevo capítulo que podrían construir juntas, con libertad y amor. Capítulo 50. Decisiones y futuro frente al mar. La mañana se levantó clara y brillante en Pattaya. La brisa del mar traía consigo un aroma fresco y limpio, mezclado con la fragancia de las flores tropicales que bordeaban la terraza. El murmullo de las olas al romper suavemente contra la orilla y el canto lejano de las gaviotas creaban una sinfonía perfecta de tranquilidad. Nam se movía con calma, recogiendo sus cosas y organizando su bolso para el regreso a Bangkok. Cada gesto parecía cargado de nostalgia y cariño, como si quisiera retener cada segundo de su estancia. No puedo quedarme más tiempo, dijo Nam, ajustando su bolso al hombro. El trabajo me llama y sabes cómo se pone todo en la oficina. Pero ha sido increíble estar aquí, verlas a ustedes sentir esta calma. Su voz temblaba apenas, como si no quisiera admitir que se despedía de un lugar que también era parte de su infancia. Gracias por venir, Nam, respondió Sarocha abrazándola con fuerza. Ver tu sonrisa aquí, recordando nuestra infancia, me hace darme cuenta de lo especial que es este lugar, y de lo mucho que quiero que sea nuestro hogar definitivo. Rebeca se acercó, todavía adormilada pero sonriente, y abrazó a Nam con delicadeza. Sí, gracias por compartir este día con nosotras. Ha sido perfecto, sus ojos brillaban con emoción. Te voy a extrañar. Nam sonrió, aunque con un dejo de tristeza. Yo también las extrañaré, pero prometo regresar pronto. Y quiero fotos de la casa, de la bebé, y de todas sus risas. No quiero perderme nada de lo que vendrá. Después de algunos últimos abrazos y palabras de cariño, Nam subió al coche y se despidió con la mano mientras se alejaba. Rebeca y Sarocha se quedaron en silencio, observando cómo el vehículo desaparecía por la carretera costera. La brisa marina parecía suavizar la melancolía de la despedida, llevando consigo un aroma de sal y promesas por cumplir. Sarocha suspiró profundamente, y luego tomó la mano de Rebeca con firmeza, buscando transmitirle seguridad y determinación. Becca. He estado pensando mucho. Comenzó mirando a los ojos a su pareja. Quiero proponerte algo. Quiero que nos mudemos definitivamente aquí, a esta casa. Frente al mar, tranquila, segura, para nosotras y para nuestra hija. Rebeca la miró sorprendida, y por un instante sus ojos se llenaron de dudas. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Definitivamente, preguntó suavemente. Saro, eso sería increíble. Nunca pensé que pudiera sentirme tan segura en un lugar. Y ahora que lo dices, la idea de quedarnos aquí, frente al mar, para siempre, suena perfecta. Sarocha acarició su mejilla, con un gesto lleno de ternura y amor. Cada movimiento era una reafirmación silenciosa de que su decisión era firme y necesaria. No solo pienso en ahora, Becca. Pienso en todos los días que vienen,
en cada amanecer que podemos disfrutar juntas, en cada noche tranquila, sin miedo ni sobresaltos. Aquí podemos construir nuestra vida, nuestra familia. Podemos criar a nuestra hija en paz y, si quieres, incluso pensar en tener más hijos. Rebeca cerró los ojos, dejando que las palabras de Sarocha calaran en lo más profundo de su corazón. La idea de un hogar seguro frente al mar, con libertad, amor y protección para su hija, despertaba en ella una mezcla de emoción, alivio y una paz que no recordaba haber sentido antes. Sintió cómo la tensión de la ciudad, de las amenazas y los temores, se diluía frente a la claridad del mar y la seguridad que emanaba Sarocha. «Saro», susurró, «me encantaría. Esto es lo que siempre quise sin siquiera darme cuenta. Un lugar donde podamos ser solo nosotras, sin miedo, solo amor. Y si Dios quiere, más hijos, creciendo aquí, con la brisa del mar, jugando en la arena». Su voz se quebró de emoción. «Sí quiero mudarme aquí contigo». Sarocha la abrazó con fuerza, dejando que sus cuerpos se sincronizaran en un instante de calma y felicidad. El tacto de su piel, el calor de sus manos entrelazadas y la cercanía de sus respiraciones creaban un pequeño universo donde no existía nada más que su amor y su futuro juntas. «Te prometo que haremos de este lugar nuestro hogar, seguro, lleno de risas, amor y recuerdos que construiremos juntas. Este es solo el comienzo, amor. Nuestra vida frente al mar». Se quedaron allí, abrazadas, mientras la luz del sol iluminaba la terraza, reflejándose en el mar y pintando la arena de tonos dorados. Cada ola que rompía parecía acompañar su promesa silenciosa, marcando el ritmo de un futuro que finalmente podían diseñar a su manera. «Imagina», Beca continuó Sarocha, acariciando suavemente su cabello, «despertar cada mañana con la brisa marina, desayunar juntas en la terraza, ver a nuestra hija crecer aquí. Y si algún día queremos otro bebé, este lugar también lo recibirá con los brazos abiertos. Podemos plantar un jardín, llenar la casa de colores y risas, y ver cómo cada día se vuelve una aventura compartida». Rebeca apoyó la cabeza sobre el hombro de Sarocha, respirando profundamente y sintiendo una paz que jamás había conocido en la ciudad. «Sí, quiero eso. Nuestro hogar, nuestra familia, aquí, frente al mar». Sarocha la besó en la frente, y luego tomó su mano entrelazando los dedos. «Entonces es un trato. Nuestra nueva vida comienza hoy. Nada ni nadie podrá arrebatarnos esto. Solo nosotras, nuestro amor, nuestra hija, y este lugar que será testigo de todo». Ambas permanecieron así un largo rato, escuchando el canto de las gaviotas, el vaivén de las olas y el susurro de la brisa entre las palmeras. Cada sonido parecía confirmar que estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. La seguridad, la felicidad y el amor se sentían tangibles, como si el mar mismo les ofreciera su bendición. Mientras el sol ascendía más alto sobre el horizonte, iluminando la casa, la playa y el mar, Sarocha y Rebeca se dieron cuenta de que no solo habían decidido mudarse, habían decidido empezar una nueva vida. Una vida donde sus miedos quedaban atrás, donde cada amanecer traería la promesa de calma, y donde la maternidad, el amor y la libertad se entrelazaban en cada rincón de la casa frente al mar. «Gracias, Saro», murmuró Rebeca apoyando su frente contra la de ella. «Gracias por construir todo esto, por cuidarme, por protegernos, por pensar siempre en nuestra felicidad». Sarocha la abrazó nuevamente, con una certeza serena. «Siempre, amor. Siempre te protegeré, a ti y a nuestra hija. Aquí, frente al mar, es donde empieza todo. Nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida». Y mientras la luz del sol bañaba la arena y el agua, ambas sintieron que cada ola, cada brisa y cada rayo de sol marcaban el inicio de un capítulo que sería, por fin, solo suyo, lleno de amor, libertad y seguridad frente al mar. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.